podemos entender que estamos en guerra constantemente. Podemos entender que estamos bajo ataque. ¿Dónde, hermana? En todo, en mis finanzas, hermana, en mi negocio, yo estoy todo el día y no vendo. Estoy todo el día en mi hogar y no veo respuesta. Entonces, tenemos tantas preguntas que le decimos al Señor y a veces no entendemos. Pero ya teniendo el conocimiento de dónde se mueven estos principados, estas huestes de maldad, estos potestades, estos demonios, ahora sí voy a conquistar mi territorio. Ahora sí voy a conquistar a mis hijos, a mi hogar, a mi ministerio, a mi matrimonio. Porque todo lo que les he dicho está en la palabra. Absolutamente. Es necesario que los hijos de Dios tengamos esta revelación. Es necesario, amados. Yo les aseguro que después de tener esta revelación, usted va a ver una respuesta en su vida. Yo voy a orar para que así sea, porque nos vamos a ir revestidos de la armadura de Dios. Porque Dios nos ha dicho que si nos vestimos de la armadura, vamos a tener esta batalla ganada. Yo estudiaba esto el día de hoy y Dios me hacía entender algo muy importante y me acordaba de la historia de David y Goliat. Entonces yo le decía al Señor, David, cuando Saúl le dio su armadura, David no le quepaba la armadura porque David era muy chiquito. Pero el Señor, yo le decía, Señor, pero él no se fue con una armadura a la guerra, él solamente se fue con una lanza y con una piedra. Y el Señor me decía, la armadura que vestía David era una armadura espiritual, era una armadura que traía en su espíritu, era la convicción de la verdad de su palabra. ¿Por qué, Señor? Porque David cuando le dijo, ¿cómo es posible que este hombre está blasfemando el nombre de Dios y nadie hace nada? Entonces yo me imagino, amados, que él en el espíritu estaba revestido de la armadura, ceñido con el cinturón de la verdad, con la coraza de justicia, con el calzado del evangelio, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, con la espada del espíritu. En él estaba reflejado estas armaduras en su espíritu. Por eso que cuando él va a la guerra, Dios le otorga la victoria. Entonces, nos damos cuenta que estamos en una supervivencia espiritual. Y si nosotros vemos en la pantalla, claramente lo dice la palabra ahí, ceñidos con la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que vivamos en integridad, ser íntegros. Mire, hermano, el día malo llega sin aviso. El ataque espiritual no respeta nuestro calendario. Las flechas del enemigo no piden permiso ni esperan que estés listo. Pero si no estás vestido con la armadura espiritual, el enemigo te va a encontrar vulnerable, desprotegido y expuesto. ¿Cómo nos va a encontrar el enemigo si no estamos revestidos? Nos va a encontrar vulnerables, desprotegidos y expuestos. Pero cuando nosotros entendemos que esta armadura no es una teoría, sino que es una realidad, ¿qué hacemos? La asumimos por fe y obediencia. Entonces, solo así algo cambia en tu interior. Ya no eres el mismo de ayer. Empiezas a levantarte cada mañana con la convicción de que no caminas desarmado. Comienzas a tomar en serio tu vida de oración, tu meditación en la palabra, tu búsqueda del Espíritu Santo y ya no vives como un turista espiritual, sino como un soldado de Cristo. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, nos dice la Escritura: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado que no se arma muere en primera línea. El soldado que no está armado muere en primera línea. Es decir, el cristiano que no se reviste de la armadura cae en el primer asalto. Vestirte con la armadura de Dios implica asumir una postura firme. Vuelvo a repetir, vestirte con la armadura de Dios implica asumir una postura firme, activa, vigilante. No se trata de repetir frases ni de memorizar versículos como amuleto. Se trata de vivir en verdad. Se trata de caminar con justicia.
hablar con fe, proclamar la palabra con autoridad, orar sin cesar. Cuando yo declaro el Salmos 91, no lo declaro porque tengo miedo, no lo declaro porque estoy dudando, lo declaro porque lo creo, porque estoy convencida de que así será. Yo recuerdo cuando había mucha la pandemia, me acuerdo en el 2020, la pandemia del COVID, la gente tenía mucho miedo, incluyendo cristianos, hijos de Dios, pastores. Yo he visto en la iglesia con mi pastora, hemos caminado en toda la pandemia orando por los enfermos y hemos visto gente cristiana morir, pastores morir. Siempre decíamos, Señor, ¿por qué? Pero hemos entendido algo. No solamente es declarar la palabra por temor, no. La palabra la declaro con convicción. Nosotros salíamos revestidas de la armadura. Padre, nos ponemos el yelmo, la coraza. Nos ponemos, Señor, el calzado del evangelio. Nos revestimos de tu armadura. Tú nos cubres con tu sangre, mi Dios. Y declaramos, Señor, que a mi izquierda, a mi derecha caerán, mas a mí no me tocarán. Y salíamos convencidas de que la palabra se había hecho carne en mi vida. Ahora, yo no digo que mañana usted vaya al hospital y se vaya a ver cantidad de enfermos, no. Uno siempre va bajo la dirección de Dios. Todas las veces que fuimos a orar por esos enfermos, fuimos porque Dios nos envió. Y si Dios te envía, Dios te respalda, porque si no, quizás ya no estaría en vida. Pero como Dios respaldó esa guerra, a nosotros no nos tocó el COVID. Y si nos dio, ni cuenta nos dimos porque salimos ilesas en la guerra. Esa es una verdadera guerra. Cuando realmente vas convencido de la victoria. Cuando no hay una puerta abierta al enemigo. Amén. Entonces, se trata de caminar en justicia. Todo esto, junto con lo que le acabo de decir, de orar sin cesar, hablar fe, proclamar la palabra con autoridad y mantener, mantener, amados, la mente anclada en la salvación que hemos recibido. Usted debe estar convencido de que usted es salvo por Cristo. Hermana, yo pequé, hermana, yo fallé, ayer mentí, me peleé. No, hermanos, no se condenen. Cristo no nos condena. Por eso que cuando le lanzaron la piedra a esta mujer que había cometido adulterio, él se acercó y les dijo, lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Si nosotros nos miramos alrededor, nadie está libre de pecar, pero bendita es la gracia de Dios, que cuando confesamos y le pedimos perdón y nos arrepentimos de corazón de una manera genuina, Él nos perdona y nos levanta. Por eso todo esto junto conforma una cobertura espiritual impenetrable por el reino de las tinieblas. Pero si falta una pieza, pero si hay una grieta y el enemigo, mis amados, no necesita puertas abiertas. Le basta con una pequeña grieta que usted hizo para que él pueda tomar el control, para que él pueda gobernar, como lo hemos estudiado hace rato con los demonios, las huestes, principados y potestades. Por eso es urgente despertar del letargo espiritual y tomar en serio esta advertencia apostólica. Esto nos enseñó el apóstol Pablo en las Escrituras, en los Efesios. Todo, mis amados, todo comienza con la verdad. Todo. Sin ella estamos desnudos ante el enemigo. En el mundo espiritual no hay lugar para las apariencias, no hay lugar para las caretas. Lo que parece firme por fuera, si no está cimentado en la verdad, si no está cimentado en la escritura de Dios, se va a derrumbar con el primer soplo de mentira. Una sola mentira es suficiente para perder esa guerra. Una sola mentira, que caminemos con caretas, con falsedades. Solo basta eso para ser burlados en la guerra, para perder esa batalla, mis amados. Por eso, en Efesios capítulo 6, versículo 14, comienza diciendo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera pieza que el Espíritu Santo nos señala no es la espada, no es el escudo, no es el yelmo, es el cinturón de la verdad. Y no es casualidad, mis amados. El cinturón, yo les voy a contar algo. El cinturón en la armadura romana no era un simple adorno, era el centro que sostenía el resto de las piezas. En él colgaba la espada, sobre él se ajustaba la coraza y permitía la movilidad del soldado, sin que las vestiduras se le estorbaran. Sin el cinturón,
El soldado estaba desordenado, desprotegido y limitado. Así también es en la vida espiritual. Si no hay verdad en tu interior, todo lo demás pierde fuerza. Uno puede aparentar justicia, pero si no hay verdad, esa justicia es fariseísmo. Lo vemos en las escrituras cuando el Señor le dijo, sepulcros blanqueados a los fariseos. Ellos creían que estaban caminando en justicia, pero todo esto era una doctrina errada, una doctrina malinterpretada, una justicia infame. Por eso, usted puede hablar de fe, pero si no hay verdad en su vida, esa fe es hueca. Podemos citar la palabra de Dios, pero si nuestro corazón no está alineado con la verdad, esa espada pierde filo. El enemigo no le teme a las frases cristianas ni a los versículos decorativos en la pared, no. El enemigo, ¿usted sabe cuándo tiembla el enemigo? Cuando encuentra un creyente que vive y respira la verdad de Dios, que no negocia con el engaño, que no tolera la doble vida. El enemigo le teme a ese siervo que no se justifica en la oscuridad. Ahí tiembla Satanás. Ceñirse con la verdad significa caminar con transparencia delante de Dios y de los hombres. Por eso la escritura dice, Señor, desnúdame delante de ti. Pablo decía, soy como carta abierta delante de Dios, porque el que nada debe, nada teme. Yo voy a la guerra, me meto en una intercesión y en una guerra espiritual y una liberación, porque yo tengo la conciencia tranquila. Ante Dios soy carta abierta. Muéstrame, Señor, qué tengo. Si hay algo que le está quitando, que le está, perdón, dando legalidad a Satanás, házmelo saber. Si me tienen que confrontar, que me confronten. Si tengo que morir a mí para que tú te hagas grande, que así sea. Si voy a pasar vergüenza, pues lo haré para después enaltecer tu nombre. Si tengo que humillarme, Señor, lo voy a hacer porque quiero que se cumpla la palabra, más de ti y menos de mí. Eso significa reconocer nuestros pecados, confesarlo, arrepentirnos y cambiar. Usted puede decir, hermana, yo todavía soy nueva en el Evangelio, llevo 15 años en la palabra y aún no la entiendo. No sé de guerra, no sé pelear. Necesito ayuda, pero a veces me da vergüenza pedir ayuda. No quiero que me griten, no quiero que la gente sepa de mi vida. Mis amados, cuando necesitamos de Dios, es el Dios mismo el que va a usar la vida del intercesor, de la pastora, del líder, para libertarlo a usted. Eso no significa que su situación va a ser su vergüenza. Eso significa que eso va a ser tu victoria. Por eso la palabra dice que lo que hoy te molesta, eso, ese versículo donde dice, y le pisarás la cabeza, pisarás con el mismo cañal en que te están hincando, con ese mismo cañal le vas a pisar la cabeza a las tinieblas, a la serpiente. ¿Me dejo entender? Entonces, esto habla la palabra, esto nos enseña, ceñirse con la verdad, caminar con transparencia de Dios, ser íntegros delante de Dios, porque Dios es santo y Dios habita en la santidad. Por eso dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que vivir en luz, pero eso no significa no edificar tu vida espiritual sobre máscaras ni fachadas, sino sobre la roca firme de la palabra. Salmo 51, versículo 6 dice, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amados, el Espíritu Santo no unge la mentira. Dios no bendice la hipocresía. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 23. Sin esa verdad abrazada en lo profundo del alma, no hay armadura que funcione, porque el enemigo es padre de la mentira. Satanás es padre de mentira. Y si hay mentira en ti, entonces hay una alianza secreta con el adversario. Y a la guerra no podemos ir con armas del enemigo. Usted se imagina irse a una guerra por los hijos y estoy caminando con las armas de Satanás, armas de mentira, armas de cólera, armas de ira,
armas de hipocresía, armas de blasfemia, armas de lisura. ¿Usted se imagina ir a una guerra así? Usted no está yendo con bueno, me incluyo, no estamos yendo a la guerra con armas de Dios, estamos yendo con las armas del enemigo. Y si estamos yendo con las armas del enemigo, vamos a perder esa intercesión, vamos a perder esa liberación. ¿Cuántos creyentes caminan desanimados, debilitados, sin autoridad y se preguntan por qué? Han dejado de examinar si su caminar está alineado con la verdad. Uno dice, yo no peco, no peco, no adultero, no fornico, no engaño, estoy en santidad. No, amados, esa no es la santidad. Eso es parte de llegar a los pies de Cristo y de estar en orden. La verdadera santidad es caminar con los frutos del Espíritu Santo, morar bajo la presencia del Altísimo, porque hablar de Dios es fácil, pero lo difícil es vivir en integridad. Cuando nadie te ve. La verdad no es solo lo que se predica, es lo que se practica cuando estás solo. Es cuando cierras la puerta y no hay testigos humanos, pero el cielo observa. Es cuando podría manipular, exagerar, encubrir, pero eliges decir la verdad, porque le temes al Señor. Hermana, yo estuve presente en un chisme donde hablaban mal de ti y fui partícipe porque cuando ellos comentaron, yo escuché, presencié y es más, estuve de acuerdo con lo que dijeron de ti. Fui partícipe de las armas de las tinieblas. Y si usted en su momento fue partícipe de murmuración, de crítica, y usted no ha confesado ese pecado delante de Dios, usted todavía está caminando bajo legalidades demoníacas. Hermana, pero yo no dije nada, solo escuché. Sí, hermana, pero si en tu corazón hubo concupiscencia, hubo ese mal pensamiento, hubo ese pensamiento chiquitito en tu mente y escuchaste lo que dijeron de ti y participaste de esa mesa, hay legalidad demoníaca. Yo no puedo operar con las armas de Dios si estoy todavía con las armas de Satanás. Esa es la clave de la verdad que activa la armadura de Dios. Por eso les digo, todo esto de las armaduras no es perfección, hermanos. Caminar en verdad no es perfección, es sinceridad profunda. No es ausencia de errores, es ausencia de excusas. Voy a equivocarme, voy a fallar, pero no le voy a poner excusas a esas mentiras, voy a sacarlas a la luz. Porque cuando tú temes con la verdad, el enemigo no encuentra de dónde agarrarte. Su estrategia más antigua es la acusación. Y si hay verdad en ti, sus acusaciones caerán al suelo como polvo. Pero si hay una mentira escondida en nuestros lomos, si hay una falsedad tolerada, si hay una vida doble que justificas, entonces hay grietas. Y por esas grietas entra la condenación, la culpa, la confesión. Él es experto en pescar en aguas turbias. Pero cuando el alma es limpia, clara, rendida ante Dios, cuando hay una confesión sincera y un arrepentimiento genuino, entonces la verdad te reviste. El cinturón de la verdad te reviste y el enemigo se queda sin argumentos. El cinturón de la verdad no es solo lo que tú dices, es lo que eres. Es una decisión radical de vivir delante de Dios como si cada día fuera el último, mis amados, sin dobles intenciones, sin manipulación, sin engaño. Cuando la verdad se convierte en nuestro núcleo, todo lo demás en la armadura se alinea. La fe cobra fuerza, la justicia resplandece, la salvación se afirma y la palabra quiere filo. Hay un versículo que dice, y la palabra será como espada de doble filo, porque si estoy caminando en integridad, si estoy firme y camino en verdad, la palabra va a ser así, va a entrar hasta los tuétanos, como espada de doble filo, porque hay una autoridad bendita que sale de mi boca declarada en el nombre de Jesús, porque estoy ceñida del cinturón de la verdad. Entonces, es ahí cuando la fe cobra una fuerza. La justicia resplandece, la salvación se afirma, la oración se enciende, porque todo empieza con la verdad. Es el principio del poder, el inicio de la autoridad.
el secreto del respaldo del cielo. Un creyente que ama y vive en la verdad es un gigante invencible en lo invisible. Un creyente que ama y vive en la verdad es un gigante invencible en lo invisible. Por eso, hermanos, muchas veces vemos cuando muchos fracasan porque buscan dones, buscan unción, buscan resultados, pero sin querer rendirse a la verdad. Pretenden obtener el poder de Dios sin abrazar su santidad. Quieren la autoridad del cielo sin rendir su lengua, sin rendir sus pensamientos, sus decisiones a la luz de la palabra. Dios no unge a los que mienten, Él exalta a los humildes, a los que no esconden su condición, a los que dicen como el salmista en el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Es esa clase de corazón transparente y abierto. Es el que puede resistir firme, ceñido con la verdad, sin caer en medio del combate. Porque el que camina en verdad, camina en victoria. La justicia como coraza. Tu integridad protege tu alma. Wow. Tu integridad protege tu alma. Yo recuerdo hace unas semanas atrás, estudiamos sobre las cautividades. Bueno, hablamos un poquito de las cautividades del alma. Muchas veces, amados, nuestra alma está bajo ataque demoníaco porque hemos descuidado la integridad con el cielo. Hemos descuidado la comunión con Dios. Hemos descuidado nuestro comportamiento. Hemos descuidado todo lo que somos como personas. Hemos bajado la guardia. Y es ahí cuando entonces nuestra alma está bajo ataque demoníaco, bajo huestes de maldad, bajo principados. Y me contamino rápido cuando estoy en una atmósfera o en un territorio gobernado por un principado. ¿Por qué? Porque perdí mi integridad, perdí esa comunión, bajé la guardia. Y un guerrero, un intercesor, un servidor nunca baja la guardia. Siempre tiene que estar como atalaya, como centinela. Siempre está alerta a las acechanzas del diablo. Siempre tiene ese discernimiento activado. Amén. Ahora, el apóstol Pablo continúa su revelación celestial sobre la armadura de Dios, diciéndonos en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 14, vestíos con la coraza de justicia. Esta imagen que ven en la pantalla no es solamente algo decorativo, es estratégico. En el campo de batalla espiritual, el enemigo, mis amados, anote esto, el enemigo no ataca al azar. No, 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 no. No es que me cayó un golpe porque, en fin, no. Él lanza sus dardos hacia el corazón, el centro emocional, moral y espiritual del creyente. Vuelvo a repetir. ¿En dónde lanza los dardos el enemigo? En el corazón. Porque el corazón es el centro emocional, moral y espiritual del creyente. Por eso mire esa imagen, la coraza cubre el pecho donde está el corazón físico y en el mundo espiritual representa la protección de tu integridad, de nuestra integridad, de nuestra rectitud, de nuestra limpieza de conciencia. El alma, o sea, el alma, hermanos, del creyente que no está protegida con la coraza de justicia es como una ciudad sin muros, fácilmente vulnerable a los asaltos del acusador, del engañador y del tentador. Si no tenemos puesta esta coraza, los dardos nos van a caer. Va a venir un chisme que me digan, hermana, están hablando de ti y me va a doler y voy a llorar. No, ¿por qué, Señor? Pero si yo estoy revestido de la coraza de justicia, esos dardos van a venir, hermana, están hablando de ti, gloria a Dios. Me voy a gozar en el Señor que estén hablando de mí y diré, oh Jehová, las tinieblas me reconocieron, porque si me están atacando es por algo. Algo hará Señor en mi vida. ¿Me entiende? Es importante la coraza de justicia.
Es allí donde verdaderamente yo digo, en verdad, estoy con la coraza de justicia, Señor, porque llegaron dardos a mi corazón, de traición, de mentira. Me dolió, Padre, el golpe me dolió, pero esta coraza de justicia me dice, Señor, que tú me estás cubriendo de ese ataque, que tú me estás guardando. Hay algo que debemos entender con claridad profunda. Esta justicia no es nuestra, mis amados. La coraza de justicia, esa justicia no es nuestra. Es la justicia de quién? De Cristo. No se trata de tu comportamiento intachable, sino de tu condición redimida. Si nos vamos nosotros al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, la palabra nos dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow, esto fue para mí una revelación, porque él no era pecado, Jesucristo, porque ahí nos habla de Jesucristo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, no somos justos por nuestras obras, somos justos por la obra de la cruz. Yo delante de Dios no soy justa, pero por medio de Jesucristo recibo esa justicia por la obra que hizo en la cruz. Sin embargo, mis amados, esta justicia otorgada gratuitamente por la fe no nos exime de vivir en integridad, sino que nos habilita. Escúcheme bien, esta justicia otorgada gratuitamente por la fe no nos exime de vivir en integridad, sino que nos habilita al hacerlo. En otras palabras, mis amados, la coraza de justicia es una doble dimensión, una identidad que recibes por gracia y una conducta que eliges por obediencia. La integridad es el blindaje más sólido contra las trampas del enemigo. Cuando vives en justicia, cuando tus decisiones están alineadas con la voluntad de Dios, cuando tú no negocias el pecado, cuando no justificas lo torcido, estás revestido de una fuerza interior que detiene los dardos envenenados que buscan contaminar tu corazón. Entonces el enemigo lanza dardos de condenación, de celos, de envidia, orgullo, de lujuria, de resentimiento. Y si no tienes la coraza puesta, estos dardos atraviesan tu alma y te hieren gravemente. Por eso, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, la palabra nos enseña, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? De él mana la vida. Entonces, la coraza es la guardia espiritual que mantiene tu corazón firme, sano y limpio. Hay creyentes que no entienden o no entendemos por qué, aunque oran, sienten que algo dentro de ellos está debilitado. Présteme atención, yo sé que muchos han pasado por esto y yo también. Vuelvo a repetir, hay creyentes que no entienden por qué, aunque oran, sienten algo dentro de ellos que está débil, que se deshabilitó, que algo se perdió dentro de usted. Se siente apagado, turbado. Y la razón, como decíamos antes, es que han descuidado su integridad. Hablan bien, predican con autoridad, pero en lo íntimo han permitido grietas pequeñas, transgresiones que toleraron, actitudes incorrectas que justificaron, esos atajos éticos que consideran inofensivos. Pero la santidad, mis amados, no es opcional. Para el que quiere ver a Dios obrando en su vida verdaderamente, hay que ser íntegros de corazón. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, lo dice claramente, que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esa santidad comienza no por sus áreas sexuales, comienza con un corazón íntegro, con un corazón recto, con un corazón rendido. Ponerte la coraza de justicia cada día implica un compromiso profundo, vivir conforme a lo que crees, que tu hablar y tu actuar reflejen el carácter de Cristo. Yo no digo que no vamos a fallar. Yo he fallado muchas veces en el carácter de Cristo, pero luego viene
el confrontamiento del Espíritu Santo de decirme, eso no me agrada de ti, muere a esa área, muere a esto, doblégate. Y tengo que bajar el rostro y reconocer y decir, sí, Señor, me falta, me falta morir a mi carne, me falta morir a ese temperamento, todavía me falta. Pero Pablo nos dice que sigamos al supremo llamamiento de Cristo, que persistamos. Josué nos dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios irá contigo. Filipenses, ¿qué nos dicen? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mis amados, nuestras emociones, nuestros pensamientos deben estar filtrados de pureza y nuestras motivaciones deben estar libres de intereses egoístas. En el ministerio vamos a ver un montón de personas interesadas de caminar con los pastores, de estar en el grupo de intercesión, de querer liberar, de querer ministrar, de querer unción, de querer dones. Pero si no hay una integridad genuina, es imposible agradar a Dios. Es imposible ser instrumentos de Dios si no permanecemos justos de corazón. Entonces, en esta coherencia interior donde la justicia se convierte en una coraza impenetrable, no se trata de perfección, se trata de decisión. Es una presencia de arrepentimiento constante. La coraza de justicia también nos representa el testimonio que damos. Hay una justicia visible que es el fruto de una vida ordenada. Eso es lo primero, mis amados, el fruto de una vida ordenada. Tengo que ser ordenada en mi vida. Tengo que dar testimonio. Porque en el momento que yo me voy a ministrar, lo primero que hace Satanás es visitar mi cuarto, si está limpio y ordenado. Si dejé los servicios en el fregadero o los dejé lavados y guardados. Me va a acusar de todo, amados. Lo primero que va a hacer es visitar mi hogar. Ah, no, en tu casa tienes esto. En tu casa vives así. Y me va a acusar de todo. Eso es lo primero que hace el enemigo. Por eso tenemos que vivir una vida ordenada, una vida íntegra. Cada vez que salga de su casa, preguntar, Señor, al salir de mi casa y al llegar del trabajo y me digas, voy a visitar tu hogar, ¿mi hogar estará limpio? ¿Estará ordenado para que tú vengas? Entonces hay que ser íntegros en todo el sentido de la palabra, no solo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, de actuar. La integridad que Dios nos pide es una integridad completa. Entonces, esa justicia actúa como escudo ante la lengua que nos acusa, que es Satanás, ante las trampas del sistema, ante los señalamientos injustos, porque el justo será sostenido por la fidelidad de Dios. Es como decirles que me han acusado de tantas cosas, pero lo único que le dije a Dios es, Señor, yo confío en ti, voy a permanecer en silencio, porque lo primero que Salomón le dijo al Señor es, dame la sabiduría del cielo antes que las riquezas de este mundo. Cuando los ataques vienen, cuando las acusaciones vienen y tú sabes que estás íntegro delante de Dios, no tienes por qué defender tu nombre. Dios se encarga y Dios con el tiempo va quitando a esas personas, esas situaciones. Y Dios solito hace su justicia. Entonces allí verdaderamente es cuando dices, Dios está conmigo. Es cuando dices, Dios es fiel. No lo hiciste, no lo hice yo, Señor. Yo no tuve que alzar mi voz, no tuve que decir nada, no me defendí. Creí en tu fidelidad. Fui íntegra, mantuve mis pensamientos rectos y cuando me preguntaron guardé silencio. Entonces ahí dije, Señor, gracias, eres fiel. ¿Me entiende? Nos dice Salmos 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios respalda, mis amados, siempre, siempre Dios va a respaldar al que camina en integridad. No hay recurso
No hay recurso más poderoso para un creyente que tener la conciencia limpia, libre de la doblez y fortalecida en la verdad. Cuando el enemigo venga a recordarte tu pasado, tú levantas la coraza y declaras que has sido hecho justo por la sangre del Cordero. Cuando intente seducirte con atajos, tú afirmas que la justicia está en Cristo y que no vas a ceder por un placer temporal. Cuando quiera contaminar tu corazón con resentimiento, tú recuerdas que estás vestido con la justicia del Rey. Esa conciencia continua es lo que te mantiene tu alma firme y sin grietas. No basta orar fuerte ni conocer una doctrina. Si no hay una integridad, no hay coraza. Y si no hay coraza, el corazón queda expuesto. Por eso, hoy el Espíritu de Dios nos llama a revisar nuestro caminar, a ajustar lo torcido, a limpiar lo oculto, a restaurar lo quebrado. No por condenación, mis amados, sino por restauración. Porque el que anhela revestirse de su justicia no solo es en posición espiritual, sino en una conducta diaria, que tu andar refleje tu salvación, que tu vida sea testimonio y que tu corazón esté protegido, porque solo así podrás resistir firme en medio de la guerra. Y mientras lo haces, el cielo va a pelear tus batallas. Ahí lo vimos en la vida de Daniel. Él permaneció justo y resistió en medio de esa guerra, mientras en el segundo cielo había una guerra, el arcángel Miguel contra el espíritu de Persia. ¿Y qué vimos como resultado? Dios le otorgó la victoria a Daniel. Nos falta 10 minutos para culminar la clase. Bien, entonces, mis amados, vamos a hablar un poquito del calzado del Evangelio y ahí nos quedamos para las preguntas. Bueno, el calzado del Evangelio o el calzado de la paz. ¿Qué nos habla? Nos habla de una firmeza y una dirección en medio del caos. En la armadura de Dios, mis amados, cada pieza tiene una función vital, pero pocas han sido tan mal comprendidas como el calzado. En Efesios 6, versículo 15, declara, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. No se trata simplemente de un adorno en los pies, sino de una base sobre la cual el creyente se sostiene y avanza. El apóstol Pablo no mencionó esto al azar. En el mundo antiguo, mis amados, para estudiar la historia, el calzado del soldado romano era una sandalia robusta, diseñada para proporcionar estabilidad en terrenos irregulares y para resistir largas caminatas, sin desgastar al guerrero. Algunos incluso tenían clavos en la suela para asegurar un agarre firme en el combate, cuerpo a cuerpo. Así también en el combate espiritual. Tus pies deben estar firmemente plantados en la verdad del Evangelio, o serás fácilmente derribado por las sacudidas de este mundo. La vida cristiana, mis amados, no es una carrera sobre una alfombra suave, es realmente una senda empinada, una batalla diaria. Vamos a atravesar terrenos hostiles, llenos de obstáculos, mentiras, vamos a atravesar tentaciones, confusiones, pero si no tenemos el calzado del Evangelio, el calzado de la paz, vamos a perder el rumbo y el equilibrio. El Evangelio no solo es el mensaje de salvación para otros, sino que es el fundamento que nos sostiene a nosotros como hijos de Dios. Es la noticia gloriosa que nos recuerda quiénes somos, a dónde vamos y por qué luchamos. Es el anuncio continuo de que Cristo venció y de que ya no somos esclavos y de que tenemos propósito, destino y herencia. Amén, amados. Hasta ahí nos quedamos. Ya en la siguiente clase vamos a continuar. Pueden hacer sus preguntas. Amén. Amén, amados. ¿Alguien quisiera hacer su pregunta, por Buenas favor? noches, pastora. Como usted sabrá, yo tengo el discipulado a las 8 de la noche. Entonces me falta media hora. Me voy a retirar, pero sí quedó todo entendido según la explicación que nos dio de la armadura. Amén. Amén, pastor. Dios le bendiga. Feliz noche. Amén, mis amados. ¿Alguien más que quiera preguntar, acotar algo?
Disculpa hermana, ¿la clase es hasta las 9 o hasta las 8? No, amados, es hasta las 8:30, 8:40. Por eso le damos el tiempo para que pueda hacer sus preguntas. Antoinette, buenas noches. En el chat del Zoom hay dos preguntas. Una de las primeras preguntas dice, mi pregunta es, ¿cómo se sana la tierra de un negocio? Amén. ¿Lo puedes responder? Y la segunda pregunta es, ¿cómo orar por un esposo con problema? Amén. Bueno, amados, esto es acerca de la clase pasada, cuando nos pregunta la hermana Jessica cómo se sana la tierra de un negocio. Nosotros somos la sal de este mundo, nos dijo el Señor. Y si nosotros vemos en la historia bíblica en Segunda de Reyes, donde el profeta Eliseo echa sal a la tierra que estaba seca para romper la maldición de esa tierra. Entonces nosotros usamos la sal, como dice la Escritura, todo con el respaldo bíblico. Como ya hemos estudiado hace un rato sobre los principados, huestes, demonios, en dónde se mueven, como ya lo han escuchado, entonces yo tengo que reconocer qué potestad se mueve en ese territorio. Pero ojo, acá hay un punto muy importante. Cuando nosotros vamos a hacer una guerra de territorios, nosotros tenemos que estar primero ordenados en el diezmo y la ofrenda. Segundo, primero, perdón, era tener una cobertura, tener la cobertura de nuestros pastores. Segundo, la ofrenda. Y tercero, estar alineados con el cielo. Como decía hace rato, si usted tiene una grieta abierta, una puerta abierta que le dé legalidad a las tinieblas, es imposible que usted se pueda ir a esa guerra. Amén. Entonces, siempre bajo la guía del Espíritu Santo. No se meta a una guerra sin tener entendimiento. Repase la escritura, repase la enseñanza y consulte al Espíritu de Dios y también consulte a sus pastores. Bueno, con la otra pregunta, ¿cómo orar por un esposo con problemas de alcohol? Esa es una intercesión en el Espíritu, mis amados. Cuando uno está casado naturalmente, cuando hay un pacto delante de Dios, la legalidad en el matrimonio es más efectiva. Por ejemplo, si mi esposo, como dice la hermana, tiene problemas de alcohol, dice la palabra de Dios que por causa de la santidad mía yo santifico a mi esposo o a mi esposa, siempre y cuando yo esté caminando en orden y obediencia delante de Dios. Bien, lo segundo. Si yo tengo esa autoridad legítima en lo terrenal y en lo espiritual de ser su esposa, hay una autoridad legítima otorgada por Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Busque versículos donde hable que es un Dios de pactos. Bajo el respaldo de la palabra hay que hacer una guerra. Lo otro sería hacer una intercesión en el espíritu. Orar en el espíritu. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, mi esposo se llama fulano de tal ya. Lo presento ante el Señor. Presento la situación. Hago una demanda al cielo. Le voy a explicar de manera breve. Una demanda al cielo. Vengo acusando, Señor, al espíritu del alcoholismo, al espíritu de la drogadicción, del tabaco. Y hacemos un estudio del árbol genealógico, como le expliqué la vez pasada, porque si mi esposo sufre de alcohol, alguien en su línea generacional ha tenido que ser alcohólico. Ah, su papá, su abuelo también. Entonces yo veo que esa es una iniquidad generacional que vino de generación en generación. Entonces, teniendo eso presente, hago esa demanda al cielo, Señor, expongo estas iniquidades generacionales y declaro la palabra, según de Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos, y vengo anulando esa iniquidad, vengo rompiendo, tomando autoridad, voy así. Padre, hoy me presento como fulana de tal, o sea, como mi esposo, porque tu palabra dice, Señor, que así como tú tomaste, Señor, la identidad, el poder de morir en la cruz por nosotros, así también tomamos la autoridad como hijos. Y hoy tomo la autoridad como esposa, representando a mi esposo, no menciona su nombre y apellido, y dice, Señor, vengo representando a fulano y tal, y vengo renunciando a la iniquidad y el alcoholismo, vengo renunciando a la drogadicción, y bueno, y todo lo que tenga
Y lo va presentando, va haciendo eso, y luego dice, ahí, Señor, vengo demandando al espíritu de Belial, el espíritu de corrupción, vengo renunciando y demandando al espíritu de Belcebú que se mueve, Señor, en todo lo sucio, en todo esto del alcoholismo, y así. Y luego dice, Señor, y te doy el acceso, el control a mi vida, Espíritu Santo. Límpiame, redargúyeme, y empieza a declarar. Padre, yo declaro, Señor, que mi esposo tú lo tocas allí donde esté. Envío ángeles asignados a su vida que rompan toda estructura, todo pensamiento de alcoholismo, todo caminar que lo lleve al alcoholismo. Envío el de repente de Dios, Señor, que tú te metes en sus sueños y ahí hace una intercesión en el Espíritu, Señor. Yo declaro que te metes en sus sueños, que tú te le revelas, que tú le hablas, Señor, que tú le traes a memoria, Padre, la palabra. Reprendo todo espíritu de alcoholismo y lo echo fuera al abismo, sin retorno, porque tu palabra dice, Señor, y tiene que tener respaldo bíblico. Si su intercesión y su guerra no tiene respaldo bíblico, está perdiendo el tiempo, le digo así de forma directa, porque la guerra solamente se va a ganar con el respaldo de Dios. No, la victoria no es para nosotros, es para Dios. Entonces, si usted va a hacer una intercesión así, hace una intercesión profética porque puede romper esas actas de alcoholismo, puede anularlas y puede hacer una intercesión en el espíritu que es más efectiva. Cuando hay un matrimonio es más rápido la respuesta porque es un pacto legítimo delante de Dios, es una legalidad genuina. El matrimonio es para toda la vida, lo dice la palabra. Entonces, si la mujer santifica al varón y el hombre santifica a la mujer, entonces es más rápido esa intercesión. Amén. Igual es por las deudas. Ah, ya. Sí, pastora. Pastora está ahí. Pastora, prenda su micrófono. Aló, le quería, buenas noches con todos, habla la pastora Daisy Aguilar. Le quería contestar sobre la tierra, un poquito me voy a expander, Anto. Mire, cuando la tierra no te produce o la tierra está seca, hay que orar porque en el territorio donde nosotros estamos ha habido derramamiento de sangre, o qué ha ocurrido, o sea, ha habido suicidio, han matado. Entonces, cuando hay un derramamiento de la sangre, acuérdense que en Génesis habla, la tierra estaba maldita. ¿Por qué? Porque se derramó, Caín mató a Abel. Entonces, el Señor le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Entonces, cuando vemos ese derramar de la tierra, y le dice, la tierra te será a ti por seco, o sea, no le reconocerá. Entonces, hay tierras donde nosotros vivimos, donde no nos reconocen y efectivamente podemos estar en un negocio donde hubo una matanza, donde hubo un derramamiento de sangre, donde hubo una injusticia, estamos con un derecho legal de la tierra que no nos reconoce. Una de las formas para ver qué situación hay es orar y decir que al Espíritu Santo nos pueda mostrar por qué en esa tierra no tengo ventas o no produce lo que otros están produciendo y yo no vendo nada, yo no hago nada. Entonces, me he ido a vivir a una tierra donde estaba bien y de la noche a la mañana estaba mal. Y eso nos ha ocurrido hasta en casas cuando hemos ido a ministrar, chicas. Acuérdense, hemos ido a ministrar en casas donde se han suicidado. Inmediatamente hemos entrado y las cosas penaban, las cosas estaban, hasta que entramos en esa casa y mirábamos la persona que se había colgado en una viga. Y yo le digo, acá se mató alguien. Y se mató la persona que había alquilado antes. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que sanarla. ¿Cómo se sana la tierra? Eso es un acto profético. Por eso es que dice la palabra, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los brujos hechiceros sanan la tierra. Ellos hacen a la Pachamama, que en Perú le decimos la Pachamama. Abren la tierra y les meten cerveza, les meten trigo, les meten monedas y según ellos la tierra está recibiendo un pago. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿qué podemos hacer? La Biblia dice que en Segunda de Reyes 2:19 que el profeta va a un lugar y le dice, la tierra es buena, pero las aguas están mal. Y le dice el Señor a Eliseo, ve y coge sal y lo echas en una vasija nueva y la tiras y le dices, así ha dicho el Señor, estas aguas se sanan, que fue un acto profético. Entonces sanamos la tierra con la sal porque la sal es el símbolo de pacto perpetuo. Entonces la sal empezamos a secar, anular todo decreto de muerte, anular
todo lo que en ese lugar se ha movido, ya sea brujería, hechicería, muerte, lo que haya sido, por medio de la sal, símbolo de pacto perpetuo. Y de ahí procedemos con el vino. Si fue una sangre derramada, pues nosotros derramamos la sangre del que es el vino, que representa su sangre como acto profético para sanar esa tierra. Y usted hace eso y usted me va a decir cómo cambia el tiempo. Voy a ser más corto porque una vez me fui a sanar una casa donde no había pasto. Y cuando empezamos a orar, vimos que realmente había una cabeza de un muerto enterrado debajo de ese lugar y todo se había secado y ponían el pasto y no secaba. Entonces yo le dije, acá le vamos a tener que meter como 2, 3 cajas de vino para poder sanar porque hay muerte. Empezamos a hacer hueco y empezamos a sanar la tierra, empezamos a hablarla a la tierra, empezamos a redimirla y de ahí le metimos bastante sal, bastante vino, cerramos esa tierra, le decimos al Señor gracias y empezó la tierra a empezar a reverdecer. Entonces la tierra reconoce. Entonces a la persona que quiere sanar esa tierra tiene que orar en qué tiempo está, qué pasó, por qué la tierra no lo reconoce. Y ahora más fácil, otro ejercicio que se los voy a dejar. También no puede ser la tierra, también puede ser usted. Plante una planta en una maceta y dígame si florece. Si florece es porque sus manos ya reconoce, la tierra la reconoce a usted y le bota el fruto. Y si no la reconoce es porque algo hay en nuestro linaje que tiene que la tierra reconocer y tenemos que ir al trono a pedir perdón. Esa es otra enseñanza ya de la intercesión. Y ahí para cerrar yo les digo que la intercesión en una palabra es guerra y todo lo vamos a ganar por guerra. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones. Sigan, Toné. No les quito más el tiempo. Amén, pastora. Sí, todo eso, como dice mi pastora, lo vamos a ver en la intercesión judicial, mis amados. Bien, Había hecho una Caroline. pregunta, ¿cómo orar por los hijos frente al rechazo? Ay, perdón. ¿Quién habló, amadita? Lorena. Dígame, ¿me puede volver Una a repetir? pregunta. Sí, había hecho una pregunta en el chat, ¿cómo orar por interceder por los hijos frente al espíritu de rechazo? Bien, cuando en los hijos hay rechazo es porque en el área de los padres ha habido rechazo. Le hablo por experiencia propia. Por ejemplo, ¿no? Para que me pueda entender el concepto. Cuando nosotros sentimos rechazo hacia los padres, viene porque ha habido una grieta, como decíamos en la clase. Hay una grieta que no se cerró. Entonces, en mi caso, mi mamá no tenía la voluntad en ese momento de sanar esa grieta porque no entendía, no sabía cómo hacerlo. Entonces, yo tenía que hacerlo de manera personal, ministrándome o liberándome. Pero en el caso de usted, que usted es la que quiere restaurar, sanar esa grieta, usted tiene que empezar primero por una renuncia genuina de rechazo, de dolor, de falta de perdón, de las heridas que no han sido sanadas dentro de su interior. Después de pasar esa liberación de esa administración y reconociendo que todavía hay heridas que no han sido sanadas, porque de repente dentro de nuestra niñez, infancia o formas que hemos vivido, hay heridas que se están repitiendo en nuestros hijos. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Las cosas que yo he vivido, luego cuando me senté a hablar con mi mamá, eran cosas que ella había vivido, que ella no había sanado. Entonces, como ella no sanó, esas maldiciones, esas iniquidades me llegaron a mí, tocaron mi vida, entonces tuve que luchar con eso. Pero con los hijos es más sencillo, como nos ha enseñado nuestra pastora, porque usted es la que perdonando el término si suena un poco brusco, es usted la que lo concibió, la que lo parió. Entonces usted tiene una legalidad, tiene una autoridad porque es su madre. Pero siempre algo que hemos aprendido con la pastora, con nuestros pastores, es que aún los padres tenemos que romper esas maldiciones, nosotros primero en nosotros mismos, renunciar, reconociendo que todavía tenemos grietas ahí y ni que es. Una vez que yo restauro eso, automáticamente se va a restaurar en mis hijos. Va a ser más fácil liberarlos, va a ser más fácil renunciar por ellos, va a ser más fácil ministrar esa área en ellos, porque ya como padre nos liberamos. Por eso que vemos en la Biblia que dice, ¿no?
la maldición llega hasta la cuarta generación. Entonces yo como le decía a mi mamá, tú tienes que romper esa maldición, porque en el momento que tú la rompas de tu vida, de tus entrañas, automáticamente la maldición se va a romper en mi vida y no va a ser muy difícil, mamá. Entonces me decía, sí, hijita. Entonces ella empieza a renunciar, a pelear y siempre oramos, ¿no? Pero así es, mi amada, así es. No es difícil, créame. Tome la autoridad como estudiábamos. Siéntese a solas con el Señor y como decía el Salmos hace rato, examina mi corazón, Señor. Muéstrame si hay una herida, si hay algo que no sané en mi niñez, porque lo que estoy viendo en mis hijos de repente es algo que yo ya viví. Entonces, muéstrame en qué área no fui sanada, qué área no se me ministró, qué área está oculta, porque a veces el enemigo nos borra la memoria y no recordamos lo que pasamos en la niñez. Pero entonces, ¿qué debe hacer? Pedirle al Espíritu Santo que saque todo a la luz. Y una vez que saque todo a la luz, usted empieza a batallar eso, a renunciar, a golpear, a anular, a reprender eso, y luego va en contra de ese principado como lo hemos estudiado. En este caso, los demonios operan en las personas de forma directa. Entonces vamos contra esos demonios y es más rápido liberarlo a su hijo. Algo que hemos aprendido en lo espiritual es que no necesitamos tocar el cuerpo de su hijo o necesariamente ministrarlo, no, porque usted siendo la madre puede hacerlo de manera espiritual, en una intercesión, en una administración, en una liberación, usted con Dios. Amén. Entonces, ¿algo más para acotar, mis amados? Caroline. Ok, buenas noches. Hay otra pregunta, sí, estaba la pregunta de la hermana Lorena y luego hay otra pregunta de la hermana Diodelia que consulta, hermana, ¿es bíblico declarar? Si bien es cierto por la palabra, hemos visto que en Salmos, por ejemplo, David decía, ¿no? Declaro la grandeza de Dios o proclamo, que como sinónimo vendría a ser proclamo, ¿no? Sabemos también que para muchas bueno, para algunas iglesias, algunas doctrinas han enseñado que el declarar no es bíblico porque no existe y tienen el concepto que declarar es darle una orden a Dios o es protestar algo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña de que sí es bíblico declarar, porque no declaramos dando órdenes o decretando algo como he escuchado doctrinas lo enseñan, ¿no? Entonces, ¿declarar es bíblico? Claro que sí. ¿Por qué? Porque va alineado a la palabra de Dios. Por ejemplo, como mencionaba Antoinette, ¿no? Que declaraba, que estaba dando un ejemplo de intercesión y ella dice, yo declaro la palabra. Efectivamente, porque la palabra es la armadura, es la espada que nosotros usamos para manifestar el milagro que nosotros queremos ver, ya sea en una intercesión por los hijos, por el matrimonio o otro tipo de intercesión. ¿Por qué digo que va alineado a la palabra de Dios? Porque yo no declaro de lo que yo quiero, o sea, de lo que hay en mi corazón o impongo o añado, no, declaro con la palabra. Por ejemplo, si yo estoy intercediendo por sanidad, estoy declarando, manifestando lo que ya es bíblico. Padre, yo declaro como está escrito, entonces alineado a la palabra, como está escrito en Isaías 55, 3, 4 y 5, que por tus llagas fuimos sanados. Entonces simplemente estoy haciendo manifiesto lo que ya está escrito en la palabra. Pero si yo voy a declarar otro tipo de cosas que no van alineadas a la palabra, se puede decir que no es bíblico. Pero si está alineado a la palabra, claro que es bíblico. Amén. Amén. Y eso es perfecto. Y voy a añadir, es perfecto porque sabes que en Proverbios dice, ¿no? No es, nosotros comeremos del fruto de nuestra boca, ¿no? Si yo declaro vida o declaro muerte. En este caso, por eso dice la palabra, ¿no? Muchas veces nosotros nos guiamos por la doctrina, pero la doctrina no nos va a salvar. Y yo veo muchos pastores que dicen, no se declara la palabra, pero mírale sus vidas cómo vive. Aún el mundo dice, ¿no? Tú quieres vivir bien, quieres tener mucho dinero, pues declara que eres millonaria. ¿Y por qué el mundo lo declara? ¿Por qué usa la Biblia? Mientras la doctrina dice, no, no lo declaren, es del diablo. Miren, yo he aprendido algo y se los digo con mucho corazón y se lo digo porque lo vivo y todos son testigos que yo dije, me voy a meter a la guerra porque yo no puedo permitir que el brujo y hechicero que en todos los lindeles de las calles dice, 24 horas te entrego al ser amado y yo tengo en la iglesia 4 hermanas que ya van como 40 años y el esposo nunca volvió. Y el brujo sí en 24 horas. Y cuando un día yo le reclamé a Dios y le dije, ¿sabes por qué? Porque los evangélicos o los hermanitos o la doctrina toda la vida le ponen un porqué a las cosas y los brujos se sientan en la...
En las iglesias proféticas sí se llevan todos los actos proféticos y a ellos les funciona, mientras que los hijos de Dios están esperando. Así que hay que declarar la palabra, porque la palabra es ley. La palabra tiene vida. Por medio de la palabra el sol sale. Por medio de la palabra respiramos. Por medio de la palabra tenemos el día y la noche. Aún Dios. Entonces, declaremos la palabra. No nos movemos por doctrina, nos movemos por la palabra. Mientras esté escrito, lo voy a declarar. Y serás, como dice Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estoy declarando que nada me va a faltar. Entonces, si la palabra dice nada, es porque nada me va a faltar. Creamos en la palabra, declaremos la palabra, no nos movamos por doctrina, porque mi pastor dijo, porque mi apóstol dijo. Dime cómo vive tu pastor, si no declara la palabra, y yo te digo cómo vivo yo, que yo declaro la palabra. Amén. 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 Amén, amados. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Ella es mi pastora Daisy. Es nuestra pastora con nuestro pastor Willy, nuestra cobertura aquí en Lima, Perú. Como les dije, la vez pasada ella iba a entrar, ha entrado de sorpresa, ya luego va a entrar a dar la clase. Bueno, mis amados, eso ha sido todo por hoy. Amén, vamos a cerrar, entonces vamos a orar. Espero todo haya quedado claro. No duden en escribirme. De repente, si no le respondo de manera breve, vuelva a insistir, por favor. Lo que pasa que por el trabajo a veces se me llena la bandeja de WhatsApp y se me pasa, pero estoy atenta a servirlas a todas y a todos. Amén, vamos a cerrar entonces. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos guía, el que nos enseña, Señor. Nosotros simplemente somos el instrumento, Padre, pero tú eres el que toma el control. Bendecimos cada vida aquí presente, Señor. Atamos la venganza, la revancha, Señor. Atamos todo ataque del enemigo que quiera venir por cielo, por tierra. Atamos todo, Padre, todo problema que se quiera levantar en contra de tus hijos, Señor. Que la revelación pueda llegar hasta los tuétanos, Señor, de sus huesos. Que toda estructura, Señor, se caiga a tierra sin poder, Señor. Y Padre, te damos el dominio, Señor, de que tú puedas gobernar nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras emociones. Sana lo que tengas que sanar, Señor. Restaura lo que tengas que restaurar y levanta lo que tienes que levantar. Yo te pido y oro y declaro, Señor, que tú renuevas las fuerzas de tus hijos, Señor, como dice tu palabra, Padre. Tú renuevas las fuerzas como las del búfalo, Señor. Ellos correrán y no se fatigarán, Señor. Volarán y no se cansarán, Señor. Como dice tu palabra, Padre. Pasarán por el fuego, pero no se quemarán, Señor. Pasarán por el mar, Señor, por las aguas y no se anegarán, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que así será. Amén. Amén. Hasta el próximo viernes, mis amados. Chao, chao. Amén. Gracias. Gracias, buenas noches, bendiciones.